Buena gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de clases particulares en D2. Hoy vamos a resolver el examen completo de BAU de Matemáticas de Ciencias Sociales de junio de 2024. Comencemos. Bien, aquí tenemos nuestro enunciado. Nos dicen que dos agricultores de medianías producen manzanas de tres variedades, reineta, Fuji y Golden. De las manzanas producidas por el agricultor A, el 70% son reinetas, el 20% Fuji y el resto Golden. De las producidas por el agricultor B, un 50% son reinetas, un 30% Golden y el resto Fuji. Un supermercado de la zona vende manzanas solamente de estos agricultores, el A y el B. El 60% de las manzanas las adquiere del agricultor A y el 40% restante del agricultor B. Bien, nuestro apartado A nos dice que dibujemos el árbol de probabilidades. Bueno, pues ya está claro de qué es el ejercicio de probabilidad. Vamos entonces primero a nombrar los diferentes sucesos posibles. En este caso tendríamos que las manzanas provengan del agricultor A. Para ello vamos a utilizar la letra A. Para las manzanas producidas por el agricultor B, la letra B. Luego las tres diferentes variedades de manzana, es decir, las reinetas, la R para las reinetas, la F para la Fuji y vamos a utilizar la G para las manzanas Golden. Bien, y ahora vamos a hacer nuestro árbol de probabilidades. Primero, nuestro supermercado tendrá dos opciones de manzana, las del agricultor A y las producidas por el agricultor B. De las producidas por el agricultor A sabemos que hay tres tipos, las reinetas, las Fuji y las Golden. Y del agricultor B también tenemos estos tres tipos de manzana, reineta, Fuji y Golden. Bien, vamos a ver qué probabilidades tiene cada rama. Al final del enunciado nos dicen que el 60% de las manzanas son del agricultor A. Por lo tanto, aquí sobre la rama de A vamos a poner que la probabilidad de que la manzana escogida al azar sea del productor A sería del 60%. Como en el árbol de probabilidades trabajamos en tanto por 1, dividimos entre 100 y sería 0,6. Lo mismo para las que adquiere, vamos a borrar estas marcas, del agricultor B, que son el 40%. Pues la probabilidad de que la manzana escogida al azar, perdón, sea del agricultor B, sería del 0,4. Bien, ahora, al inicio del problema nos decían que de las producidas de la agricultora, el 70% son reinetas. Esto vendría en esta primera rama. La probabilidad de que, las producidas perdón, el agricultor A sean reinetas, esta probabilidad es del 0,7. Luego, la Fuji sería que la probabilidad de que las producidas por el productor A sean Fuji estaría aquí, del 20%, pues del 0,2. Y nos dicen que el resto Golden, ¿no? Bueno, pues ¿qué diferencia hay entre 1 y 0,7 y 0,2? 0,7 más 0,2 es 0,9, por lo tanto nos falta un 0,1 para alcanzar el 1, la probabilidad total. Entonces aquí, vamos a ponerlo por aquí, la probabilidad de que la manzana escogida al azar, sabiendo que del productor A sea Golden, sería del 0,1. Me ha quedado un poquito, vamos a ponerlo encima de la rama. Aquí, probabilidad de que siendo el productor A sea Golden, sería del 0,1. Bien, vamos a borrar estos apuntes de aquí. Ahora las del productor B. Aquí es donde nos dicen, las del productor B, que un 50% son reinetas. Bueno, pues la probabilidad de que siendo el productor B sea una manzana reineta sería del 0,5. Ahora nos dicen que un 30% son golden, la última rama. La probabilidad de que siendo el productor B sea golden sería de un 0,3. Y ahora nos faltan las Fuji, que nos dicen que son el resto. Pues lo mismo que antes, 0,5 más 0,3 es 0,8, por lo tanto falta un 0,2 para alcanzar el 1. Entonces la probabilidad de que una manzana escogida al azar, sabiendo que es del productor B, sea Fuji, será del 0,2. Bueno, pues aquí tendríamos ya nuestro apartado A completo. Nos vamos al apartado B. Nos preguntan en el apartado B cuál es la probabilidad de que la manzana elegida al azar por un cliente sea de la variedad reineta. Bien, ¿qué ramas terminan en variedad reineta? Pues sería esta de aquí y esta de aquí. Vale, pues lo que nos están preguntando es la probabilidad total de que una manzana escogida al azar sea reineta, expresamos así, y esa probabilidad corresponde a las ramas que hemos marcado en verde, serían la probabilidad, primero la rama de arriba, la probabilidad de que, total, de que sea del productor A
y la probabilidad de que siendo del productor A sea reineta, esta primera rama. Y luego la otra rama que hemos marcado en verde, la que la sumamos, la probabilidad de que total de que sea del productor B por la probabilidad de que siendo del productor B sea reineta también. Sumamos estas dos probabilidades, primero vamos a sustituirlo por los valores, 0,6 por 0,7, que es nuestra primera rama, y luego la rama reineta y B, que vendría aquí 0,4 por 0,5. Realizamos esta operación y nos da 0,62. Esto significa que la probabilidad de que una manzana elegida al azar sea reineta es del 62%. Bien, ya tenemos nuestro apartado B. Nos vamos al apartado C, donde nos pregunta, si la manzana elegida no es de la variedad reineta, esto ya es una probabilidad condicionada. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido producida por el agricultor A? Vale, vamos a utilizar el teorema de Bayes. Para ello vamos a escribir la probabilidad que nos están pidiendo, que es, sabiendo que no es reineta, esto lo ponemos en el denominador de nuestra fracción, que no es reineta, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producido por el productor A? Esta es la probabilidad que nos están pidiendo. Bien, teniendo en cuenta el teorema de Bayes, esto correspondería a la probabilidad de que en el denominador ponemos la probabilidad de que no sea reineta, esta probabilidad de aquí, en el numerador ponemos esta probabilidad total, la de que sea del productor A, y esto lo multiplicamos por la probabilidad condicionada contraria a la que me están pidiendo, es decir, la probabilidad de que sabiendo que es del productor A, no sea reineta. Bien, esta probabilidad del numerador nos va a costar un poquito calcularla, porque vámonos al árbol. ¿Qué probabilidad hay de que una manzana escogida al azar, siendo del productor A, no sea reineta? ¿Eso a qué corresponde? Pues si se fijan en el árbol, corresponden a las que son del productor A y son Fuji, más las que son del productor A, pero son golden. Si sumamos estas dos ramas, tenemos la probabilidad de que una manzana no sea reineta, pero que sí haya sido producido por el productor A. Así que esto vamos a escribirlo aquí. Vamos a sumar estas dos ramas en el numerador, es decir, la probabilidad de que sea de A por la probabilidad de que sea Fuji siendo del productor A, más también la probabilidad de que sea del productor A por la probabilidad de que siendo del productor A sea golden. Y esta probabilidad del numerador es la probabilidad de que no sea reineta, pero que sí sea del productor A. Y en el denominador, que teníamos? La probabilidad de que no sea reineta. Fíjense que en el apartado A lo que tenemos es la probabilidad de que sí sea reineta. Pues esta probabilidad, como es la contraria, la vamos a calcular con un 1 menos la probabilidad de que sí sea reineta, que ya lo tenemos en el apartado A. Vamos a sustituir esto por sus valores numéricos, que serían la probabilidad de A, 0,6, la probabilidad de que siendo de A sea Fuji, 0,2. Tengan en cuenta que siempre dentro de la rama las probabilidades se multiplican y entre ramas se suman. Por eso ahora voy a sumar la otra rama, que es la probabilidad de que sea, perdón, como estamos poniendo ya los valores numéricos, 0,6, que es la probabilidad de que sea de A. Y lo multiplicamos por 0,1, que es la probabilidad de que siendo de A sea golden. Y en el denominador, 1 menos la probabilidad del apartado A, que es la total de que sea reineta, 0,62. Realizamos esta operación y esto nos da que eso es una probabilidad de 0,4737, es decir, que la probabilidad de que si la manzana elegida no es reineta haya sido producida por el agricultor A es del 47,37%. Vamos a leer nuestro enunciado. Según estudios recientes sobre el impacto de la IA, inteligencia artificial, en la educación, el 73% del profesorado ya ha utilizado herramientas de inteligencia artificial en algunas ocasiones. Si en un determinado departamento de la universidad hay 30 profesores, nos piden que calculemos ciertas probabilidades. Vale. Entonces, sabemos que estamos en estadística, en una distribución o bien binomial o normal, pero teniendo en cuenta el enunciado, nos están dando un tanto por ciento. Nos dicen que el 73% del profesorado ha utilizado herramientas de IA. Si el 73% lo ha utilizado, habrá otro porcentaje, el porcentaje contrario, que no lo ha utilizado. Estaríamos ante una distribución binomial, donde P, la probabilidad de éxito, sería en este caso 0,73. Vamos a apuntarlo. Primero vamos a nombrar nuestra variable, que sería X, que es el número de profesores o la cantidad de profesores que sí usan inteligencia artificial en algunas ocasiones. N, en este caso, sería, el tamaño muestral sería 30 profesores. Y P sería 0,73, siendo Q la probabilidad contraria, o sea, el fracaso, en este caso para esta distribución binomial, 1 menos esa P. 1 menos 0,73.
0,73, es decir, 0,27. Esta es nuestra Q. Teniendo en cuenta esto, vamos a nombrar nuestra distribución. Nuestra variable sigue una distribución binomial donde n es 30 y y p 0,73. Vamos a utilizar la distribución binomial. Vamos a copiar aquí la formulita que se usa para la binomial. Para cualquier probabilidad, nuestra variable tomará un valor k, según lo que nos pregunten, y eso se calcula con el número combinatorio de n sobre k multiplicado por p elevado a k y por q elevado a n menos k. Tengan en cuenta que n sobre k, el número combinatorio, también se puede calcular con una tecla de la calculadora, que es lo más fácil, ¿vale? Les recomiendo que utilicen eso. Pero tengan en cuenta que corresponde a la operación n factorial dividida entre k, con la exclamación, por n menos k. Un ejemplo muy rápido, por ejemplo, 5 sobre 3 vendría a ser 5 con la exclamación, la K es 3 con la exclamación, 5 menos 3 es 2, bien, pues esto sería 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, desde el número hasta el 1, multiplicados entre ellos. El 3 sería 3 por 2 y por 1, y todo esto se multiplicaría por el 2 con el factorial, que sería 2 por 1. Resolvemos esta operación y es lo mismo que calcularlo con la calculadora, con la tecla NCR. Vale, vamos a borrar esto solo para que lo tuvierais en cuenta por si tenéis muchas dudas sobre eso. Y ahora vamos a por los apartados. El apartado A, calcula la probabilidad de que no hayan utilizado herramientas de IA entre 10 y 15 profesores. Ojo, que nos preguntan que no hayan utilizado herramientas de IA. Y nuestra distribución binomial, P, es decir, el éxito, se refiere a que sí hayan utilizado herramientas de IA. Por lo tanto, vamos a intercambiar P por Q, ya que esta vez el éxito es que no hayan utilizado herramientas, sería el 0,27, son los que no han utilizado herramientas de IA. Y Q sí que habrían utilizado herramientas de IA, sería el 0,73. Vamos a utilizar la distribución binomial, pero en este caso vamos a tener que intercambiar el éxito por el fracaso. Así que mi variable sigue una distribución binomial, n sigue siendo 30, pero esta vez p 0,27. Y la probabilidad que me están pidiendo es la probabilidad de que x esté comprendida entre 10, o sea, que 10 sea menor o igual a x, y a la vez que x sea menor o igual a 15, que x esté comprendida entre 10 y 15. Para calcular esta probabilidad, fíjense en la fórmula de la binomial que tenemos aquí, que nos dice que lo que calcula son valores exactos, x igual a k, a un número concreto. Bien, no pasa nada. ¿Eso a qué valores corresponde si queremos la probabilidad de que x esté comprendida entre 10 y 15? Pues a la probabilidad de que x sea exactamente 10, más todos los valores que están entre 10 y 15, incluyéndolo a ellos, más la probabilidad de que x sea exactamente 11, más la probabilidad de que x sea 12, más la probabilidad x igual a 13, más la 14, perdón, 14, y más la última, la probabilidad de que sean 15 los profesores que no hayan utilizado herramientas. Sustituimos estas probabilidades por su formulita correspondiente. Para la primera, para la de 10, sería el número combinatorio 30 sobre 10 por p, recordemos que hemos cambiado p por 0,27, elevado a k, que es 10, por 0,73, que es q, elevado a n menos k, que es 20, es decir, 30 menos 10, 20, más ahora la de 11, 30 sobre 11, por 0,27, elevado a 11, por 0,73, elevado a 30 menos 11, que es 19. Sumamos la siguiente, la de 12, número combinatorio de 30 sobre 12, por 0,27 elevado a 12, por 0,73 elevado a 30 menos 12, que es 18. Más la siguiente sería el 13. Pues 30 sobre 13 por 0,27 elevado a 13 por 0,73 elevado a 30 menos 13, que es 17. Vamos a por la de 14, la colocamos aquí debajo. Sería 30 sobre 14 por 0,27 elevado a 14 por 0,73, la Q elevado a 30 menos 14 es 16. Y la última, número combinatorio 30 sobre 15 por 0,27 elevado a 15 por 0,73 elevado a 30 menos 15, que es 15. Metemos todo esto en la calculadora, resolvemos y nos da 0,2736. Es decir, que hay una probabilidad de 27,36% de que
no hayan utilizado herramientas de IA entre 10 y 15 profesores, de que no las hayan utilizado. Terminamos esta parte, hemos terminado este apartado. Vamos, uy, perdón, se nos ha borrado, volvemos a escribirlo, 27,36. Vamos al siguiente apartado, donde nos preguntan cuál es la probabilidad de que menos de 10 profesores hayan utilizado IA. Menos de 10 profesores. Eso correspondería a probabilidad, un momento, vamos a colocar por aquí, probabilidad de que X sea menor a 10. Y claro, menor a 10 sería la probabilidad de que X sea 0, de que X sea 1, X2, X3, X4, X5, X6. Si aquí ya fue trabajoso, calculando 6 probabilidades en el apartado A, en este apartado vamos a tener que calcular 10, va a ser mucho más trabajoso. Vamos a probar a ver si se puede aproximar esta distribución de la binomial a la normal. Para ello vamos a hacer ciertas comprobaciones. Vamos a ponerlos por aquí, la aproximación. Para poder aproximar, se tienen que cumplir varias condiciones. Que n por p sea mayor de 5, que en este caso n por p sería 30 por, perdón, por 0, ojo, 0,73, porque esta vez nos vuelven a preguntar sobre que sí hayan utilizado la herramienta de ella. Volvemos a la distribución binomial original, donde p era 0,33. Esto da 21,9, que es mayor que 5, así que la primera condición se cumple. Además, también tenemos que comprobar si n por q también es mayor de 5. N por q sería 30 por 0,27, que da 8,1, es mayor que 5. Bien, muchos de ustedes se estarán preguntando, si estas dos condiciones se han cumplido ahora, antes también se cumplían en el apartado A, podríamos haber aproximado ya en el apartado A. Sí, efectivamente, también se podía haber aproximado en el apartado A, pero este ejercicio he querido trabajar la binomial y luego la aproximación de la normal para que veáis completo el procedimiento. Tengan en cuenta que daría lo mismo, ¿vale? De hecho, con la aproximación a la normal se comete un pequeño error, que lo vamos a corregir aplicando yates. Y ahora, claro, como se han cumplido las condiciones para aproximar y vamos a poder aproximar, ¿quién será ahora mi media? Pues mi media va a ser n por p. Y la desviación para la distribución normal va a ser n por p y por q. Y esto nos da, sabemos que la media n por p es 21,9, lo sabíamos del apartado anterior, y n por p, y la raíz de n por p y por q es 2,43. Vale, ya nos ha podido aproximar, así que ahora vamos a escribir aquí cuál es la distribución que sigue nuestra variable. Pues nuestra variable aproximada sigue una distribución normal, donde la media es 21,9 y la desviación, perdón, 2,43. 2,43. Vale, pues ahora ya vamos a calcular nuestra probabilidad. Como les comentaba antes, vamos a corregir con yates. Teniendo en cuenta que el símbolo de la desigualdad es menor que, pues le vamos a restar 0,5 a nuestro 10. Es decir, vamos a calcular, perdón, voy a apuntar aquí que en este momento donde estamos aplicando yates, y vamos a calcular la probabilidad de que x sea menor que 10 menos 0,5, que es 9,5. Bien, ahora vamos a tipificar porque nuestra tabla está preparada para valores de z, no de x, así que vamos a cambiar la variable tipificando, que no va a ser x sino z. Para eso vamos a restarle a x, le vamos a restar, es decir, a 9,5 le vamos a restar la media, que es 21,9, y lo vamos a dividir por la desviación, que es 2,43. Resolvemos y nos da, perdón, esto ya no es x, esto es z, para algo estábamos tipificando. Resolvemos y nos da que la probabilidad de que nuestra variable z sea menor que menos 5,1. Y aquí entramos en problemas, porque claro, en nuestra tabla no podemos entrar por valores negativos, tienen que ser positivos, así que para cambiar este menos, le damos la vuelta a este símbolo de la desigualdad. Es decir, que vamos a calcular la probabilidad de que z sea esta vez mayor que 5,1. Quitamos el menos y cambiamos la desigualdad. Voy a borrar esta flechita. ¿Qué ha pasado? Que ahora tampoco puedo entrar en tabla porque el símbolo es mayor que, y para entrar en tabla tiene que ser, además de un número positivo, tiene que ser z menor que. Y para cambiar este símbolo de la desigualdad, lo que hay que hacer es añadir delante un 1 menos, es decir, la probabilidad contraria, lógicamente, que sería p para z menor o igual que 5,1. Ahora ya se cumplen los requisitos para poder meter en la tabla el 5,1. Así que vamos a irnos a la tabla con el 5,1 y vamos a ver qué valor obtenemos. Vamos a la tabla. Bien, aquí tenemos nuestra tabla y queremos entrar en la tabla con el valor 5,1. Unidad y primera décima. Así que nos vamos a la primera columna, buscamos nuestro 5,1 y anda, resulta que la tabla solo llega a 3,9. Es decir, que para valores superiores a este, la probabilidad se mantiene estable en 1, 1, 1, 1, 1. ¿Lo veis aquí? 1, 1. Incluso el 3,99 es 1. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor o igual a 5,1 es 1. Y no llevamos este valor a nuestro ejercicio. Bien, aquí estamos. Ponemos igual, copiamos nuestro 1 menos y ponemos nuestro 1 de la tabla, correspondiente a z menor que 5,1. Y 1 menos 1 es 0. Así que, teniendo en cuenta eso,
sabemos que la probabilidad de que menos de 10 profesores hayan utilizado IA es del 0%, pues es nula. Prácticamente todos los profesores ya habrán utilizado IA, pues de esos 10, prácticamente todos. Ahora, el apartado C. Si el número aproximado de profesores que imparte clase en una determinada facultad es de 80, ¿cuántos se espera que hayan utilizado aplicaciones de IA en su trabajo? Bien, pues entonces ahora mismo n es 80, y si tenemos en cuenta que la probabilidad de que un profesor haya utilizado IA en su trabajo es de 0,73, pues P es 0,73, el número esperado se obtiene multiplicando n por P, eso corresponde a 80 por 0,73 y eso nos da 58,4. Es decir, que aproximadamente 58 de estos 80 profesores se espera que hayan utilizado IA en su trabajo. Aquí tenemos nuestro enunciado. Nos dice que por motivos de ajuste presupuestario, una empresa multinacional de trabajo a distancia debe despedir al 10% de sus trabajadores. Vamos a ver el apartado A. Nos dicen que en una ciudad hay 10 trabajadores a distancia de esta empresa. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo sean despedidos 3? Es decir, me están pidiendo la probabilidad de que la cantidad de despedidos sea como mucho 3, es decir, menos de 3 o 3. Vale. Para calcular esta probabilidad, teniendo en cuenta nuestro enunciado en el que nos han dicho que, de hecho, la empresa donde estaba aquí debe despedir al 10% de sus trabajadores, eso nos indica que va a despedir a algunos y a otros no. Es decir, que tenemos dos opciones, o éxito o fracaso, o despedir o no despedir. Es decir, que estamos en una distribución binomial, donde P, nuestro éxito, en este caso, aunque suena raro, son los trabajadores despedidos, el porcentaje de, o sea, la probabilidad de que un trabajador sea despedido, el 0,1. Y Q, que es lo contrario, el fracaso, es decir, 1 menos P, vendría a ser 0,9. Además, en el apartado A nos están diciendo que hay 10 trabajadores a distancia de esta empresa, en la ciudad en la que nos están preguntando cuál es la probabilidad de que a lo sumo se han despedido 3. Es decir, que n en este caso, el tamaño muestral es 10. Y además nuestra variable x, vamos a apuntarlo también, es el número de trabajadores a distancia que se deben despedir. Vamos a ponerlo despedidos, de trabajadores despedidos. Bien, nos están pidiendo esta probabilidad y ya sabemos que vamos a utilizar la distribución binomial, donde la probabilidad de que nuestra variable tome un valor determinado, vamos a llamarle a ese valor k, es igual a n sobre k por p elevado a k por q elevado a n menos k. Vale, vamos a tener que aplicar esta fórmula para calcular nuestras probabilidades. ¿Y qué probabilidades corresponden a menos o igual a 3? Pues para empezar, la probabilidad de que 3 de esos trabajadores sean despedidos, más la probabilidad de que 2 sean despedidos, más la probabilidad de que solo uno sea despedido, o, de hecho, la probabilidad de que ninguno sea despedido. Vamos a sustituir con la formulita. Sería, para la probabilidad de que 3 sean despedidos, sería n iría arriba, es decir, 10, k va abajo, 3, por p, hemos dicho que es 0,1, elevado a k, que en este caso es 3, por q, 0,9, elevado a 10 menos 3, es decir, 7. Para la de 2 sería 10 sobre 2, la probabilidad P 0,1 elevado a 2, por Q 0,9 elevado a 10 menos 2, n menos k, es decir, 8. Y ahora la probabilidad de que nuestra variable tome valor 1. 10 y 1 por 0,1 elevado a 1, más, por P, por Q, por 0,9 elevado a 10 menos 1, que es 9, y ahora solo nos queda sumar la probabilidad de que x sea 0, es decir, 10, 0 por 0,1 elevado a 0, y por 0,9 elevado a 10 menos 0, es decir, 10. Realizamos estos cálculos y obtenemos que esa probabilidad es de 0,9872. Es decir, que la probabilidad de que como mucho se han despedido 3 empleados de esta empresa, de esta ciudad, es del 98,72%. Vale, ya tendríamos terminado nuestro apartado A. Nos vamos al apartado B. Dice, en España hay 300 trabajadores a distancia de la citada empresa. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 280 conserven su empleo? Fíjense que en este caso nos piden que conserven el empleo. Y la probabilidad 0,1 correspondía a que los despidieran. Así que ahora vamos a cambiar esos dos valores. Esta vez n es 300. Pero P ya no es 0,1, porque si el éxito en este caso es que conserven su empleo, eso corresponde a 0,9. Y en este caso Q sería lo contrario, 1 menos P, es decir, 0,1. Y ahora podríamos calcular ya la probabilidad que nos piden, que es la probabilidad de que nuestra variable tome un valor
mayor, es decir, que conserven su empleo más o igual a 280, ya que nos dicen que al menos conserven su empleo 280, por los 280 o más. Si se fijan, esta N300 es bastante grande y además la probabilidad que correspondería por la binomial aquí sería calcular la de 280, la de 281, 282, 283, 284, así hasta llegar a 300. Así que vamos a intentar, vamos a ver si se puede aproximar esta binomial a la normal. Tenemos ciertas condiciones para aproximar una distribución binomial a la normal. Primero, que n por q, perdón, por p sea mayor a 5. En este caso, n es 300 y p es 0,9. Esto nos da 270. Y este valor es mayor a 5, es decir, que esta condición se cumple. Vamos a ver la segunda, n por q. N por q sería 300 por 0,1. Esto es 30, que también es mayor que 5. Se cumplen estas dos condiciones, por lo tanto podemos aproximar esta distribución binomial a la normal, en la que la media corresponderá a n por p y nuestra desviación a la raíz de n por p y por q. Realizamos estos cálculos y nos da que nuestra media es 270 y nuestra desviación típica es 5,196. Vale, pues entonces ahora nuestra variable aproximada sigue una distribución normal donde la media es 270 y la desviación es 5,196. Vale, pues ahora vamos a calcular la probabilidad que nos pedían, pero esta vez para esta distribución normal. Bien, aquí donde tenemos apuntado nuestra distribución, nos falta una cosita, que es hacer la corrección de continuidad por yates. En este caso, como nos piden que nuestra variable tome un valor mayor o igual que 280, vamos a restarle al 280 0,5. Esto nos da que la probabilidad a calcular es que cambiemos de color. Esto nos da que la probabilidad a calcular es que x sea mayor o igual a 279,5. Ahora, ¿qué nos toca? Pues tipificar, porque para poder entrar en tabla no tenemos que tener nuestra variable como x, sino como z. Para ello, a ver, vamos a apuntar aquí que estamos tipificando. Para ello, lo que vamos a hacer es ahora escribir que queremos la probabilidad de que z sea mayor o igual que el 279,5 menos nuestra media, que nos salió 270, entre nuestra desviación, 5,196. Realizamos esta operación, sale que la probabilidad que tenemos que obtener es que z sea mayor a 1,828. Ahora nos planteamos si podemos entrar en tabla. Vale, ya tenemos que nuestra variable es z, pero el símbolo de la desigualdad es mayor o igual que, y debería leerse como z menor que para poder entrar en tabla. Es decir, que tenemos que cambiar este símbolo. Para ello lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad contraria, es decir, 1 menos la probabilidad de que z, esta vez en vez de mayor, pues menor que 1,828. Y ahora ya podríamos entrar con esa probabilidad en nuestra tabla para obtener ese valor de z. Podríamos entrar con ese valor de z en nuestra tabla y obtendremos el valor de la probabilidad. Así que vamos a ir a nuestra tabla. Bien, aquí tenemos nuestra tabla y esta es la probabilidad correspondiente, la 0,9664, ya que tendríamos que entrar a nuestro valor, que era 1, vamos a botarlo por aquí, 1,828, redondeamos a la centésima, que es lo que nos coge la tabla, y sería 1,83, tendríamos que entrar en la fila 1,8, es decir, por aquí, y cruzarnos con la columna del 0,03, es decir, por aquí. Y ahí es donde obtenemos nuestra probabilidad de 0,9664. Y nos la llevamos a nuestro ejercicio. Bien, pues teníamos un 1 menos y ahora añadimos aquí nuestro 0,9664. Realizamos la operación y nos da que tenemos una probabilidad de 0,0336. Es decir, que la probabilidad de que al menos 280 conserven su empleo es del 3,36%. Y ya tendríamos este segundo apartado terminado. Nos vamos a por nuestro apartado C, donde nos dicen que, temiendo posibles conflictos laborales, la dirección de la empresa selecciona una muestra, importantísimo, es una muestra aleatoria de 400 de sus trabajadores a distancia, de los que 50 de los 400 optarían a un despido voluntario incentivado. Hallar un intervalo de confianza del 97% para la proporción de trabajadores a distancia de la empresa que optaría por un despido voluntario incentivado. Vale. Aquí lo que tenemos es una distribución muestral de proporciones. Nos dicen que ha cogido una muestra aleatoria de los empleados y que además hay una proporción de ellos, es decir, 50 de los 400 que optarían, por un despido voluntario incentivado. Y además nos piden un intervalo de confianza de esa distribución muestral de proporciones. Vale. Ese intervalo de confianza se calcularía de la siguiente manera. El límite inferior del intervalo sería nuestra proporción muestral menos el error. El error es z alfa medio y en este caso, en la distribución muestral de proporciones, por la raíz de
nuestra proporción muestral por nuestra Q muestral entre N. El tamaño de nuestra muestra, que en este caso era 400. Ahora apuntamos por aquí nuestros datos, los que necesitamos para nuestro intervalo. Y el límite superior del intervalo será nuestra proporción muestral, esta vez más el error, es decir, más z alfa medio por la raíz de nuestra distribución, perdón, nuestra proporción muestral por nuestra Q muestral, todo esto dividido entre n. Bien, ¿qué valores tenemos de estos que tenemos que sustituir aquí? Pues para empezar tenemos la n, que es 400. También tenemos la proporción, que es 50 de 400, que nos da 0,125. Además, podemos calcular Q, que es 1 menos P, y nos da 0,875. Y nuestro nivel de confianza es igual a 0,98. No, perdón, 97% por 0,97. Vale, de todos estos datos, nos valen todos para sustituir en nuestra fórmula el intervalo de confianza, solo nos faltaría z alfa medio. ¿Cómo obtener z alfa medio? Pues z alfa medio, vamos a apuntarlo por aquí a un ladito, vamos a obtenerlo a través de nuestro nivel de confianza, teniendo en cuenta que la probabilidad para z alfa medio se calcula como 1 más el nivel de confianza y todo esto dividido entre 2. Esto nos da un valor de 0,985. Entramos en la tabla con este valor de 0,985, vámonos a la tabla. Bien, aquí tenemos nuestra tabla, estamos dentro de la tabla porque lo que hemos obtenido es una probabilidad de 0,895 y ahora desde dentro salimos hacia la fila y la fila correspondiente es la 2,1 y la columna correspondiente es la 0,07, es decir, 2,17. Este es el valor de nuestra z alfa medio. Nos lo llevamos al ejercicio, 2,17. Apuntamos aquí que z alfa medio nos ha dado 2,17. Y ahora ya podemos sustituir todos los valores en nuestro intervalo. La P es 0,125 menos 2,17, raíz de 0,125, ampliamos un poco más, por nuestra Q 0,875, todo esto dividido entre 400. Y el límite superior, otra vez, nuestra proporción muestral, 0,125, perdón, más el error, que es z alfa medio, 2,17, por la misma raíz de antes, 0,125 por 0,875 y entre n, que es 400. Resolvemos esto y nos da que nuestro intervalo de confianza es de 0,0891 a o hasta 0,1609. Aquí tenemos nuestro enunciado, nos dicen que se desea estimar la cantidad media de emisiones de dióxido de carbono, CO2, por vehículo en una ciudad. Para ello se selecciona una muestra aleatoria de 100 vehículos y se encuentra que la cantidad media de CO2 emitida por vehículo es de 150 gramos por kilómetro, con una desviación típica de 25 gramos por kilómetro. Suponiendo que esta variable es normal, nos piden que calculemos estos tres apartados. Lo primero que vamos a hacer es nombrar nuestra variable, x, que es la cantidad de emisiones de CO2 por vehículo, medida en gramos partido por kilómetro. Bien, volvamos al enunciado un momento. Nos decía que queríamos estimar la cantidad media de emisiones y se selecciona una muestra aleatoria de vehículos. Por lo tanto, ahora mismo nos encontramos en una distribución muestral de medias. Eso es muy importante. Hay que analizar el enunciado para ver si estamos en una distribución muestral de medias o de proporciones, en este caso de medias. El apartado A nos pide determinar un intervalo de confianza del 95% para la cantidad media de CO2 emitida por vehículo en la ciudad. Vale, vamos a anotar por aquí nuestros datos. Nos decían que se seleccionaba una muestra aleatoria de 100 vehículos, es decir, en el tamaño de nuestra muestra es 100 vehículos. Además, también nos decían que se encuentra que la cantidad media de CO2 emitida por vehículo, nuestra cantidad media de CO2 emitida por vehículo es de 150 gramos por kilómetro y con una desviación de 25 gramos por kilómetro. Además, en este apartado nos dicen que el nivel de confianza sea del 95%. El nivel de confianza, 0,95. Vale, nos pedían el intervalo de confianza para ese nivel de confianza. Voy a borrar las marquitas y vamos a escribir la fórmula de nuestro intervalo de confianza para una distribución muestral de media. Pues mi intervalo de confianza, voy a ponerlo un poco más a la derecha, aquí. Nuestro intervalo de confianza es igual a la media menos el error,
que se calcula multiplicando z alfa medio, vamos aquí, z alfa medio por la desviación partido por la raíz de n, nuestro tamaño muestral. Y este sería el límite inferior de nuestro intervalo. El límite superior sería la media también, pero esta vez más el error, más z alfa medio por la desviación y todo esto dividido entre la raíz de n, nuestro tamaño muestral. Vale, pues aquí ya podríamos sustituir la media, que es 150, pero no tendríamos z alfa medio. La desviación, si la tenemos, que es 25, y el tamaño de la muestra es 100. Nos falta calcular z alfa medio. Para calcular z alfa medio, vamos a calcular primero cuál es su probabilidad, sabiendo que eso es 1 más nuestro nivel de confianza, todo entre 2. Calculamos eso y nos da que nuestro nivel de confianza, perdón, que la probabilidad de z alfa medio es 0,975. Con este valor nos tenemos que ir a la tabla para obtener el valor de z alfa medio, que lo apuntaremos aquí, pero hay que ir a la tabla. Vamos a nuestra tabla con el valor 0,975. Bien, si entramos en la tabla con el valor 0,975, este que está marcado con el recuadro, y salimos de la tabla hasta la columna, perdón, hasta la fila correspondiente, nos da 1,9, y si subimos en la columna, nos da la centésima 6, es decir, que mi z alfa medio, para una probabilidad de 0,975, sería 1,96. Ahora vamos a nuestro ejercicio con este valor y lo apuntamos aquí. Nos ha dado una z alfa medio de 1,96. Y ahora ya podemos completar nuestro intervalo de confianza. La media es 150, z alfa medio la acabamos de obtener y es 1,96 por la desviación 25 entre la raíz de nuestro tamaño muestral, que es 100. Ese es el límite inferior, el límite superior, casi lo mismo. Pero esta vez a 150 le sumamos el error. 1,96 por 25 entre raíz de 100. Realizamos estas operaciones y nos sale que nuestro intervalo de confianza del 95% estará comprendido entre 145,1 y 154,9. Y ya tendríamos terminado este apartado. Vale, nos vamos al apartado B, donde nos están pidiendo que si se admite un error máximo de 3,5 gramos por kilómetro, para estimar la cantidad media de CO2 emitida por vehículo con un nivel de confianza igual a 0,9 y manteniendo la desviación típica inicial, ¿a cuántos vehículos es necesario medir la cantidad de CO2? Nos están pidiendo el tamaño muestral para que se cumplan estas condiciones. Vamos a apuntar primero los datos. El error, esta vez, nos lo están dando, nos están diciendo que es 3,5. Es el máximo error que se va a admitir, 3,5 gramos por kilómetro, con un nivel de confianza del igual a 0,9, esta vez nos lo dieron ya en tanto por 1, y manteniendo la desviación típica inicial, que era 25 gramos por kilómetro, nos piden que calculemos el tamaño muestral. N es lo que nos están pidiendo, ¿vale? Si nos vamos a la fórmula del intervalo de confianza del apartado anterior, podemos rescatar lo que era el error. El error es igual a z alfa medio, es lo que se resta o se suma a la media en el intervalo de confianza. Z alfa medio por la desviación partido del tamaño, de la raíz del tamaño muestral. Y de aquí podemos despejar ese tamaño muestral que nos están pidiendo. El despeje sería que n es igual, n pasaría multiplicando el error dividiendo a la z alfa medio por la desviación, esta vez todo partido por el error y todo al cuadrado, ya que el tamaño muestral está bajo la raíz cuadrada. Bien, aquí, ¿qué nos faltaría para poder sustituir y obtener ese tamaño muestral? Pues z alfa medio tendríamos que volverlo a calcular porque esta vez el nivel de confianza es de 0,9. La desviación no, porque ya la tenemos y el error está fijado, ¿vale? Por aquí, por un ladito, vamos a calcular primero la probabilidad de z alfa medio, que sabemos por el apartado anterior también que es 1 más el nivel de confianza, pero esta vez el nivel de confianza es 0,9, todo dividido entre 2, y esto, 1 más 0,9 entre 2 nos da 0,95. Nos llevamos esto a la tabla y veremos que z alfa medio se obtiene. Vamos a la tabla. Bien, fíjense que para poder entrar en la tabla con 0,95 en realidad tenemos el 0,9495 y el 0,9505. Nuestro valor está en medio. Por lo tanto, nuestra z alfa media estaría compuesta por la fila 0,6 y los decimales estarían entre estos dos de aquí. Es decir, nuestra z alfa media
sería 1,6, 4 y 5, porque estamos aquí en medio. 645, 1,645. Este valor nos lo llevamos a la tabla. Bien, aquí tenemos nuestra tabla y claro, fíjense que para poder obtener el valor de la probabilidad 0,95, en realidad tenemos que coger estos dos valores, ya que el nuestro está en medio. Entonces la fila a la que corresponde es 1,6, pero los decimales están entre estos dos de aquí. Es decir, que nuestra z alfa medio es igual a 1,645. ¿Vale? Nos llevamos este valor a nuestro problema. Nuestra z alfa medio nos ha dado 1,645. Y ya podemos terminar de calcular el tamaño muestral. Sería 1,645 por la desviación, que era 25, se había mantenido, 25. Y todo dividido por el error que nos han fijado, que es 3,5. Lo elevamos todo a 2 y nos da que ese tamaño, el tamaño de nuestra muestra, tiene que ser de 138,06 vehículos. Vale, ya tenemos terminado este apartado. Nos vamos al último de todos, al apartado C, y vamos a ver qué es lo que nos pide ese apartado. Dice que si la medición se realizara a 75 vehículos, esta vez el tamaño de la muestra es 75, y se obtuviera la misma media de 150 gramos por kilómetro y el mismo intervalo de confianza del apartado A, esta vez con una confianza del 86%, ¿cuál debería de ser la desviación típica? Vale, vamos a apuntar los datos. Nuestro tamaño, el tamaño de nuestra muestra esta vez es de 75 vehículos. El nivel, perdón, la media es de 150 gramos por kilómetro. El nivel de confianza ahora es de 0,86 y nos piden que para este caso, ¿cuál será la desviación? Bien, pues vamos a utilizar la misma fórmula de antes, la del error, ya que aquí es donde está la desviación y vamos a despejarla. El error es igual a z alfa medio por la desviación entre la raíz del tamaño de la muestra. Despejamos la desviación y nos queda que la desviación es igual al error por la raíz de n y todo entre z alfa medio. De esta fórmula nos falta el error. Esta vez no tenemos el error. El tamaño de la muestra sí lo tenemos, que es 75, y z alfa medio lo podemos obtener porque nos da un nivel de confianza de 0,87. Vamos primero por el error. Recuerden que nos han dicho que el nivel de confianza sea el mismo del apartado A, que era 145,1 a 154,9. Vale, tengan en cuenta que este numerito de aquí es el límite inferior y el otro el límite superior. Pues si este es el límite inferior es igual a la media menos el error, como ya hemos visto arriba. Por lo tanto, si despejamos el error de aquí, sale que la media menos el límite inferior es el error. Tenemos el límite inferior, tenemos la media que es 150, podemos calcular el error. 150 menos 145,1. Esto nos da que el error está siendo ahora mismo de 4,9. Vale, ¿qué más nos faltaba? Z alfa medio. Tenemos en cuenta que el nivel de confianza es 0,86. Pues primero calculamos la probabilidad de Z alfa medio. 1 más el nivel de confianza entre 2, y esta vez, como el nivel de confianza cambia de 0,86, nos da 0,93. Y ahora con esto, repetimos, entramos en tabla para obtener Z alfa medio. Vamos a la tabla con 0,93. Vale, aquí en la tabla podemos observar que el 0,93 no está, pero está uno menor, que es 0,9292, y uno superior, que es 0,9306. Ha pasado lo mismo que en el apartado anterior. Por lo tanto, me quedo con la fila 0, perdón, 1,4 y la media entre las dos columnas. Es decir, que mi z alfa medio es igual a 1,475. Me quedo aquí en medio. ¿Vale? Nos llevamos este valor a nuestro problema. Bien, aquí tenemos ya escrito z alfa medio y hemos obtenido que es 1,475. Ya podemos sustituir en nuestra fórmula de la desviación, donde tenemos despejada la desviación. El error sabemos que es 4,9, lo acabamos de obtener. La raíz del tamaño muestral, que esta vez es 75, y todo dividido entre 1,475. Nos da que la desviación debe de ser, en este caso, 28,77 gramos por kilómetro. Aquí tenemos nuestro enunciado. Este problema es el análisis de una función, definida a trozos. Nos dicen que la producción de energía en kilovatios de un panel solar orientado hacia el sur durante las horas del día viene dada por la siguiente función: P de producción y T, pues, de las horas del día. Vale, nos preguntan, nos piden que justificamos la respuesta y explicamos si es continuo derivable y derivable. Vamos a analizar primero la continuidad. Para ello vamos a tener en cuenta que cada uno de los trozos son polinomios, por lo tanto cada uno es continuo en su dominio. Vamos a apuntarlo, son polinomios continuos en su dominio, o en su intervalo. El intervalo de 7 a 14, este polinomio es continuo.
Todos los polinomios son continuos de menos infinito más infinito o todo el conjunto de números reales, pero claro, estos polinomios están definidos para cada intervalo. Pues esta también es un polinomio que es continuo en su dominio. Vale. Ahora, para estudiar la continuidad, entonces, si cada uno de los trozos es continuo para su propio intervalo, el único problema estaría en el número que une un trozo con el otro. Es decir, el primer trozo va de 7 a 14 y a partir del 14 empieza el segundo. El 14 es el número que une un trozo con el otro. Vamos a ver si en ese punto es continuo o discontinuo. Analizaremos la continuidad primero, aquí, en el punto 14, en x igual a 14. Bueno, en realidad en t igual a 14, ya que esta función, la variable, la hemos llamado t porque es tiempo. Eso es, en t igual a 14. Para la continuidad tenemos que estudiar el límite izquierdo, el límite derecho, tienen que ser iguales entre ellos para que exista el límite en ese punto y a la vez igual a la imagen de la función. Vamos primero a por el límite izquierdo. El límite, cuando x tiende a 14, pero por la izquierda de nuestra función. En este caso, el trozo que está a la izquierda del 14 es el primer trozo, ya que toma valores o está definida para los valores de t comprendidos entre 7 y 14, así que está a la izquierda del 14. Cojo ese trozo y en él sustituyo el 14. T menos 7 y t menos 17. Sustituyo 14 en t y me da que el límite izquierdo es 3,36. Lo mismo para el límite derecho. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 14 por la derecha. ¿Quién está a la derecha del 14? Pues la derecha del 14 o el trozo que toma valores superiores al 14 es el segundo trozo, ya que está definido de 14 a 18, por lo tanto está a la derecha del 14. Cogemos ese trozo y en lugar de t ponemos 14. Menos 7 por t, aquí iría el 14, más 126. Yo no voy a copiar la sustitución, porque no tendríamos espacio suficiente, pero nos da 3,36. Ahora, como el límite izquierdo es igual que el límite derecho, existe el límite en el punto x 14. El límite de mi función p que depende de t. Vale, la primera parte de la continuidad va bien. El límite existe en este punto y vale 3,36. Perdón, aquí. Nos faltaría comprobar si la imagen también vale 3,36, es decir, P de 14. ¿Dónde vamos a sustituir el 14 esta vez? Pues en el trozo que tenga incluido el 14. Si nos fijamos, el primer trozo va de 7 a 14, incluyendo tanto el 7, porque tiene un igual, como el 14. Este igual es el que me indica que en este primer trozo es donde tengo que sustituir el 14 para la imagen. Vamos allá. Menos 4 partido de 25. En t ponemos 14 menos 7 y 14 menos 17. Resolvemos y nos da 3,36. Esto indica que p de x es continua en este punto, ya que, vamos a ponerlo por aquí, perdón, p de x no, repito, p de t es continua en x igual a 14, ya que existe el límite en x 14 de nuestra función y además este límite es igual que la imagen que toma nuestra función en el valor 14. Vale, la continuidad está hecha, la función es continua en 14. Entonces, si es continua, es posible que sea derivable. Importante, si no es continua en 14, si nos hubiera dado discontinua, tampoco es derivable, no tendríamos que hacer la derivabilidad. Pero como nos ha dado que es continua, vamos a ver si también es derivable. Vamos a analizar la derivabilidad aquí. Para la derivabilidad, lo que hay que hacer son las derivadas y comprobar si las derivadas laterales son iguales. Las derivadas laterales es el punto 14 en t igual a 14. Pues lo primero que necesitamos es tener las derivadas. Como la función está definida a trozos, tenemos que derivar cada uno de los trozos independientemente. Vamos a apuntarlos aquí por un ladito y haremos las derivadas y luego las colocaremos aquí en la llave. El primer trozo. El primer trozo, un momento, sí. El primer trozo es menos 4 partido de 25 por t menos 7 por t menos 17. Vale, antes de derivar, vamos a multiplicar estos dos paréntesis. Menos 4 partido de 25, t por t es t al cuadrado, t por menos 17 es menos 17t. Ahora, menos 7 por t es menos 7t, y menos 7 por menos 17 es más 119. Vamos a sumar t con t, nos daría menos 4 partido de 25, t al cuadrado, menos 24t, más 119. Y esto es lo que vamos a derivar. ¿Qué nos encontramos? Pues un número multiplicado por un polinomio o por una función. La derivada de un número por una función es ese mismo número, menos 4 partido de 25 por la derivada de la función, que en este caso la derivada de t al cuadrado es 2t y la de menos 24t es menos 24. La derivada de 119 es 0. Así que aquí tendríamos nuestra derivada. Vamos a copiarla aquí. Sería menos 4 partido de 25 por 2t menos 24. Y esto es para los valores, o sea, si 7, perdón,
si 7 es menor que t y si 7 es menor que 14. Una cosa importante aquí en la derivabilidad, no colocamos los iguales, porque de hecho lo que estamos intentando averiguar es si la función es derivable en 14. Si colocamos el igual en el 14, estaríamos dando por hecho que lo es, y todavía no lo sabemos. Así que en los intervalos de cada uno de los trozos no colocamos los iguales. Vale, ya tenemos el primer trozo, vamos a por el segundo trozo. Estos apuntes no son necesarios que lo tengamos aquí. Nuestro segundo trozo, lo voy a copiar por aquí, es 3 partido de 25 menos 7t más 126. Vale. Lo mismo. Esta vez no tenemos que hacer ningún cálculo previo, no hay que multiplicar nada. Pero, claro, tenemos un número por una función, pues entonces su derivada, la derivada de un número por una función, será igual a ese número, 3 partido de 25, por la derivada de la función. La derivada de menos 7x es menos 7 y la derivada de más 126 es 0. Así que el menos 7 es lo que nos queda, menos 7 por 3 sería menos 21, así que menos 21 partido de 25 sería la derivada del segundo trozo. Si se dan cuenta, es un número siempre negativo, por lo tanto, la derivada del segundo trozo nos indica que la función en el segundo trozo siempre será decreciente. Esto nos lo piden en el apartado siguiente, nos lo reservamos la información. Colocamos el intervalo, pues si, un momento, si 14 es menor que t y menor que 18. Vale, lo que decíamos antes, la función será derivable si la derivada izquierda es igual que la derecha. Entonces vamos a calcular cuál es la derivada a la izquierda de nuestro punto, la derivada a la izquierda de 14. Tendríamos que colocar 14 en el primer trozo, que es el trozo izquierdo, el trozo que corresponde a estar con los valores que están a la izquierda de 14, sería menos 4 partido de 25 por 2 por 14 menos 24. Esto nos da menos 16 partido de 25. Ahora la derivada a la derecha de 14, que corresponde al segundo trozo, menos 21 partido de 25. Claramente estos valores son diferentes, por lo tanto, vamos a montarlo aquí, P derivada de 14 a la izquierda, nos ha salido que es diferente a la P derivada de 14 a la derecha. Esto nos indica que P de t no es derivable en x igual a 14. Y con esto tendríamos terminado este apartado donde nos pedían la continuidad y la derivabilidad. Nos vamos al apartado B. Nos dicen estudia el crecimiento y decrecimiento de la producción de energía durante el día. ¿A qué hora se alcanza la máxima producción de energía y a cuánto ascendió? Vale. ¿Cómo averiguar la monotonía, que es el crecimiento y el decrecimiento de la función? Vamos a hablar un poquito de teoría. Si nosotros queremos ver dónde pasa la función de crecer a decrecer, si se fijan, aquí, en este punto de aquí, lo que tendríamos es un máximo, o si pasa de decrecer a crecer, aquí tendríamos un mínimo que corresponde con la derivada en este punto, que es la pendiente, a la recta tangente, de la recta tangente a la función en este punto, y esa pendiente en un máximo o un mínimo sería 0. Y por este motivo es por lo que siempre que buscamos máximos o mínimos, cogemos e igualamos la primera derivada a 0 para ver dónde ocurre eso. Y es lo que vamos a hacer con nuestro ejercicio. Vamos, bueno, con nuestra función. Vamos a derivarla, pero esta vez no se va a llamar f, sino p, y vamos a igualarla a 0. De esta manera obtendremos los valores de t donde eso ocurre. Así podremos decir que antes de ese punto crece o decrece y después de ese punto decrece o crece. Y además sabremos que justo en ese punto hay un máximo o un mínimo. Voy a borrar esta teoría de aquí. Nosotros ya habíamos derivado la función, así que lo único que tenemos que hacer es coger cada uno de los trozos e igualarlos a 0 y despejar. Vamos con el primero de los trozos. El primer trozo ya derivado es menos 4 partido de 25, 2t menos 24. Igualamos esto a 0. El 25 pasa multiplicando al 0 y el menos 4 pasa dividiendo, así que queda que 2t menos 24 es igual a 0. De aquí sacamos que t es igual a 24 entre 2. Es decir, que en t igual a 12, la pendiente, o sea, nuestra derivada, es nula. Eso nos indica que en 12, o bueno, eso nos dice que 12 es un posible máximo o mínimo, sospechoso de ser un punto crítico. Ahora vamos al segundo trozo. Nuestro segundo trozo directamente era menos, la derivada, ¿vale? De nuestro segundo trozo. Era menos 21 partido de 25. Esto nunca va a ser cero. Por lo tanto, es decir, esto es imposible. Así que en nuestro segundo trozo no hay ni máximo ni mínimo. De hecho, la derivada al ser negativa nos indica que nuestro segundo trozo siempre es decreciente. Vamos a analizar el signo de la derivada y ver dónde crece y dónde decrece nuestra función. Para eso vamos a hacer como una pequeña tabla, la voy a colocar por aquí, que empiece en 7, que es donde empieza nuestra función. Pare, vamos a parar un momentito, en 14, para definir nuestro primer trozo, el primer trozo de nuestra función, y luego el segundo trozo iría desde 14 hasta 18. Pero claro, tengamos en cuenta también el 12. El 12 donde puede que tengamos bueno, donde tenemos un máximo o un mínimo, aún no sabemos lo que es. Vale, perdón, 12. Pues lo que vamos a hacer es
poner debajo una especie de tabla, donde vamos a ver qué signo toma la derivada en cada trozo para saber si la función es creciente o decreciente en ese lugar. Para eso cogeremos valores intermedios, es decir, de 7 a 12 vamos a utilizar el 8, de 12 a 14 el 13 y de 14 a 18 el 15. Completamos la tabla. Y vamos a ver los signos que toma la derivada. La derivada para el valor 8, que corresponde al primer trozo de la función, si le damos a menos 4 partido de 25 por 2, si le damos a t el valor 8 menos 24, resolvemos y nos da, perdón, menos 4, 2 por 8 es 16, menos 24 partido de 25. Si se fijan, nos va a dar menos 4 por menos 8 entre 25. Menos por menos es más, y más entre más nos da positivo. En realidad no queremos ni saber el valor. Lo que queremos saber es si es positiva o negativa la derivada en ese punto. Al ser positiva sabemos que la función crece en ese intervalo. Y ahora hacemos lo mismo, pero esta vez para el valor 13. Seguimos en el mismo trozo, en el primer trozo de la función, así que seguimos sustituyéndola en menos 4 partido de 25 por 2t, esta vez en la t 13, menos, uy, perdón, no cerramos el paréntesis. 2 por 13 menos 24, ahora cerramos el paréntesis. Esto da menos 4 por 26 menos 24 partido de 25. Sería menos 4 por menos, no, perdón, por más 2, 26 menos 4 es más 2, entre 25. Menos por más es menos, en el numerador nos queda un menos, en el denominador tenemos más, por lo tanto la fracción es negativa. Este trozo de 12 a 14, la derivada es negativa, por lo tanto la función decrece. Fíjense, si antes del 12 crecía y después del 12 decrece, eso nos indica que en 12 lo que hay es un máximo. Vale, ahora vamos al último trozo, que no hace falta que sustituyamos nada, ya que es la segunda parte de la derivada, o mejor dicho, en el segundo trozo de la función la derivada es negativa porque es menos 21 entre 25, es decir, que la función decrece. Conclusión, p de t crece de 7 a 12 y p de t, nuestra función, decrece desde 12 hasta 18. Bien, ya tenemos dónde crece la función, pero también nos preguntaban que a qué hora se alcanzaba la máxima producción de energía y a cuánto ascendió. ¿A qué hora se alcanza? Pues en t igual a 12, porque sabemos que en t igual a 12 hay un máximo, ya que antes de 12 la función crece y después del 12 decrece. Por lo tanto, en t igual a 12 es donde se dio la máxima producción y esa máxima producción es en p12. Es decir, el valor que toma la función en 12, para eso nos vamos a la función original y le sustituimos el valor 12. ¿A qué trozo? Importante, al primer trozo, que es el valor que está definido para el intervalo, es el trozo que está definido para el intervalo que va de 7 a 14. Así que aquí daría menos 4 partido de 25 por 12 menos 7 por 12 menos 17. Resolvemos y esto nos da 4. Es decir, que la producción, conclusión, producción es máxima a las 12 horas. Siendo esa producción de 4, importante las unidades, nos decían que la energía estaba medida en kilovatios, de 4 kilovatios. Vale, pues ya tendríamos este apartado también resuelto. Nos vamos al último apartado donde nos preguntan a qué hora se supera por primera vez los 3 kilovatios de producción. Muy sencillo. Aquí lo único que tenemos que hacer es coger nuestra función P de t y ver cuándo toma o cuándo es igual a 3 kilovatios. Solo tenemos que igualar nuestra función a 3 kilovatios. Claro, ¿qué trozo de la función, el primero o el segundo? Pues como nos preguntan que a qué hora se supera por primera vez esos 3 kilovatios, vamos a empezar por el primero, porque si pasa en el primer trozo, ya habrá sucedido por primera vez y ya tendremos la solución. Vamos a ver, copiamos aquí nuestro primer trozo, lo igualamos a 3, sería menos 4 partido de 25, t menos 7, t menos 17, esto lo igualamos a 3, despejamos, nos sale una ecuación de segundo grado, la siguiente ecuación, la vamos a escribir por aquí, sería t al cuadrado menos 24t más 137,75, que es igual a 0. Tengan en cuenta, no he hecho todos los cálculos aquí, pero es muy fácil, ¿vale? Multiplicamos paréntesis con paréntesis, despejamos, igualamos todo a 0 y tendremos esta ecuación de segundo grado. La solución de esta ecuación de segundo grado es t igual a 14,5 y t igual a 9,5. Si se fijan, la primera solución que nos ha salido, 14,5, no corresponde al intervalo donde existe el primer trozo, porque el primer trozo va de 7, toma valores de t comprendidos entre 7 y 14, 14,5 es superior. Por lo tanto, este valor no pertenece a nuestro intervalo de 7 a 14.
Así que en este caso, la primera vez que se superan los 3 kilovatios de producción sucede a las 9,5 horas. Aquí ya habríamos terminado el ejercicio, pero si queremos ver si en el segundo trozo sucede en algún momento, pues simplemente cogemos, copiamos el segundo trozo, lo igualamos también a 3, perdón, a 3, lo igualamos a 3 kilovatios, despejamos la T y nos sale que esto ocurre para T igual a 14,43. 14,43 forma parte del intervalo de ese segundo trozo que va desde 14 hasta 18, sería una solución apta, pero no sería la solución de la pregunta, porque nos preguntan que a qué hora se supera por primera vez. Entonces, en realidad, se supera por primera vez una producción de 3 kilovatios a las 9,5 horas. Nos dicen que en un muro del paseo marítimo se debe recubrir con lona la superficie determinada por la expresión y menor o igual que menos x al cuadrado más 9 partido de 3, esta función, y x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0. Las unidades se miden en metros. Vale. Nos piden que representemos esa superficie. Para representar esa superficie vamos a tener en cuenta que la función es una parábola. Esta función de aquí es una parábola. Donde a es menor que 0, que es menos 1 partido de 3, menos un tercio. Por lo tanto, nuestra parábola va a ser convexa, va a tener esta forma, esta curvatura. Y nos piden que calculemos la superficie determinada por esta función y x mayor o igual que 0. ¿Eso a qué corresponde? Eso corresponde en realidad a una recta vertical, que sería el eje Y. Y también nos dicen Y mayor o igual que 0. Esto corresponde a una recta horizontal que parta desde la Y0, es decir, nuestro eje X. Quieren que determinemos la superficie que hay, que existe entre nuestra parábola y los ejes coordenados. Vale. Como lo que tenemos que representar entonces es solo la función de la parábola en estos ejes coordenados, vamos a representarla buscando primero el vértice. Este vértice lo podemos obtener con la fórmula en la que la coordenada x del vértice sería menos b partido de 2a, o también podríamos derivar nuestra función e igualarla a 0 y despejar la x donde esa primera derivada tiene pendiente 0, que eso corresponde a un máximo o un mínimo. Lo podríamos hacer por aquí o con la fórmula. Hemos decidido que lo vamos a hacer con la formulita y ya está. Sustituimos, entonces sería que menos b, nos fijamos en nuestra ecuación de segundo grado, no tiene b, no tiene ningún número que acompañe solo a una x, a x elevado a 1, por lo tanto sería 0 partido de 2 veces a, y la a es menos un tercio. La a va con las x al cuadrado. Esto nos dice que la coordenada x del vértice es 0. Y la coordenada y del vértice se encuentra sustituyendo en nuestra función el valor de la coordenada x, es decir, el 0. Sería menos 0 al cuadrado más 9 partido de 3. Menos 0 al cuadrado es 0, más 9 es 9, 9 entre 3 es 3. Las coordenadas del vértice de nuestra parábola son x0 y 3. Y ahora vamos a buscar los puntos de corte con el eje X y con el eje Y. Puntos de corte. Vamos primero al eje X, el OX. Sabemos que si cortamos el eje X, la coordenada que conocemos es la Y, es decir, eso sucede en Y igual a 0, así que igualamos nuestra función a 0 y despejamos. Sería 0 es igual a menos x al cuadrado más 9 entre 3. El 3 pasa multiplicando al 0, desaparece, nos queda menos x al cuadrado más 9. Nos llevamos la x al cuadrado al otro lado del igual, así deja de ser negativa, pasa a ser positiva. Sería que x al cuadrado es igual a 9, por lo tanto, x es la raíz de 9, que sería más menos 3. Claro, esto nos da dos puntos de corte en el eje X. Sería el menos 3, 0 y el 3, 0. Si tenemos en cuenta nuestras restricciones donde la X tenía que ser siempre positiva o igual a 0, este menos 3 se sale de nuestra área. Nos quedamos solo con el 3, 0. Ahora vamos por el punto de corte en Y, el OI. Cuando cortamos el eje Y, la coordenada X es 0, así que sustituimos 0 en nuestra función. Menos, perdón, en vez de x al cuadrado sería 0 al cuadrado. Más 9 entre 3. Esto nos da que y es igual a 3. Este punto que nos ha salido es el 0, 3, y ya lo teníamos, corresponde al vértice. Tenemos poquitos puntos para representar. Si los colocamos en una tabla de valores, tenemos solamente el vértice que está en 0, 3 y el corte con el eje X que está en 3, 0. Son muy pocos puntos. Así que vamos a buscar otros dos puntos intermedios, el 1 y el 2, para representar con mayor precisión nuestra parábola. Si le damos el valor 1 a la X, sería
menos 1 al cuadrado partido, perdón, menos 1 al cuadrado más 9, y todo partido de 3. Nos sale 8 tercios. 8 tercios. Si sustituimos un 2, menos 2 al cuadrado más 9, partido de 3, nos salen 5 tercios. Es decir, que para las x2 cogemos el valor y 5 tercios. Y ahora que ya tenemos bastantes puntos, pues vamos a representar. Dibujamos unos ejes. Estas son las restricciones de que las x tienen que ser positivas o igual a 0, y las y también. Separamos 1, 2 y 3. Y el eje y también lo vamos a separar en 3. 1, 2 y 3. Representamos los puntos que tenemos. El vértice 0, 3 estaría en la coordenada 0x a la altura 3, es decir, aquí. El otro punto que habíamos obtenido, el 3, 0, estaría aquí. Ya podríamos haber trazado nuestra parábola, pero para ser más precisos habíamos buscado el 1 y el 2. El 1 era el 8 tercios, que eso es más o menos 2,7, así que lo marcamos por aquí. Y el 2 es 5 tercios, más o menos 1,7. Llegamos más o menos hasta aquí, en 2, y subimos hasta el 1,7. Y ahora ya unimos puntos. Esta es el área que nos estaban pidiendo. Esta área que se esconde entre la curva y nuestro eje X. ¿Vale? Vamos al apartado B. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la superficie? Para calcular la superficie que se esconde entre una curva y el eje, o entre dos curvas, tendríamos que calcular una integral. Una integral que esté limitada por los intervalos de integración, por los límites de integración A y B. En este caso, A sería 0, ¿vale? Desde aquí, desde A igual a 0 hasta B igual a 3. Esos son nuestros límites de integración de nuestra función. Así que tenemos que, para calcular el área, tenemos que realizar la integral que vaya de 0 a 3, de A a B, de nuestra función que es menos x al cuadrado más 9 partido de 3 diferencial de x. Para hacer esta integral vamos a sacar un tercio delante de la integral para que así quitemos el denominador, el partido de 3, así que sería un tercio. La integral de 0 a 3 de menos x al cuadrado más 9, y esto va a ser mucho más fácil de integrar. Sería un tercio, ahora ya vamos a integrar, así que voy a poner aquí un corchete, sería menos x era al cuadrado, pues le sumo 1, x elevado a 3, y divido por ese resultado, es decir, partido por 3, y el 9 que no tenía x, vamos a subirle un grado y poner x elevado a 1 sería. Y esto siempre entre 0 y 3, entre mis límites de integración. Ahora vamos a sustituir el límite b y le vamos a restar el límite a, es decir, 1 partido de 3, y ahora será primero, perdón, vamos a poner un corchete antes del paréntesis, primero vamos a sustituir b, es decir, el 3, menos, y en el lugar de las x, 3, elevado a 3, todo partido de 3, más 9 por 3. Este es el límite b. Y ahora a esto le vamos a restar el a, que es con el 0. Menos 0 al cubo partido de 3 más 9 por 0. Y ahora resolvemos esto. Si se fijan aquí, 0 al cubo partido de 3 es 0, 9 por 0. Todo este lado se queda como 0. Realizamos la otra operación y nos sale que nuestra área es 6 metros cuadrados. Segundo apartado, también lo hemos terminado. Tercer apartado, nos piden el precio del metro cuadrado de lona. Bueno, nos dicen que el precio del metro cuadrado de lona es de 20 euros. Y al hacer la instalación se debe usar un 15% más. ¿Vale? Es decir, que yo no debo de comprar solo los 6 metros cuadrados, sino los 6 metros cuadrados más un 15%. Además, el coste de la instalación, no solo voy a pagar la lona, también voy a pagar el coste de la instalación, que es de 5 euros por metro cuadrado, importante. Y el precio de 20 euros de la lona también era por metros cuadrados. Vale, pues vamos a ver primero cuántos metros cuadrados de lona tengo que comprar. Primero por aquí, los metros cuadrados de lona que hay que comprar. Serían los 6 metros, y los voy a multiplicar por 100% que tengo que pagar más un 15% que tengo que aumentar, sería un 115% lo que tengo que pagar. Es decir, que voy a multiplicar 6 metros cuadrados por 1,15. Y eso me da que voy a tener que comprar 6,9 metros cuadrados de lona. Si costaba cada metro cuadrado 20 euros, pues nuestros 6,9 metros cuadrados por los 20 euros por metro cuadrado que cuesta la lona, estos son 138 euros para comprar la lona. Pero instalar cada metro cuadrado costaba 5 euros.
Pues los 6,9 metros cuadrados por 5 euros que cuesta la instalación de cada metro cuadrado, esto da 34,5 euros. Sumamos la lona que tengo que comprar más el precio de su instalación y estos son 172,5 euros que me va a costar recubrir mi superficie con lona. Ya tendríamos terminado el apartado C. Vamos a leer nuestro problema. Nos dicen que en una fábrica en la que se producen mesas y estanterías se dispone de un total de 150 metros cuadrados de mesa y 90 horas de mano de obra. Para fabricar una mesa se necesitan 3 metros cuadrados de madera y 1 hora de mano de obra. Y para fabricar una estantería se necesitan 4 metros cuadrados de madera y 3 horas de mano de obra. La fábrica obtiene un beneficio de 160 euros por la producción de cada mesa y de 225 euros por cada estantería. En el apartado A nos piden que formulemos el correspondiente problema de programación lineal. Si no nos hemos dado cuenta leyendo el enunciado, pues aquí ya nos dicen que este problema es del tipo programación lineal. Para ello tenemos que nombrar nuestras variables x e y la función objetivo y el conjunto de restricciones. Vale, ¿quiénes serán x y quién será y? Si se fijan en el apartado C, nos preguntan cuántos muebles de cada tipo se debe fabricar para maximizar el beneficio, es decir, que x e y es el número de muebles de cada tipo. Vamos a apuntarlo por aquí. X sería el número de mesas a fabricar e y sería el número de estanterías a fabricar, con el objetivo de maximizar el beneficio. Nuestra función objetivo la vamos a apuntar por aquí. Sería obtener un beneficio máximo. La función beneficio, ¿cómo se construye? Pues el beneficio, que va a depender de x e y, se construye teniendo en cuenta los ingresos que se van a obtener, o el precio, mejor dicho, de cada uno de los muebles. Es decir, por cada mesa se va a obtener un beneficio de 160 euros. Pues lo que va a recaudar con la venta de todas las mesas será 160 euros por X, por el número de mesas que se fabriquen. Y lo mismo con las estanterías, y estas cantidades se suman la una a la otra y obtenemos los beneficios. 225 por Y, por el número de estanterías que se fabricaría. Esta es la función que queremos maximizar y estará sujeta a las siguientes restricciones. Vale, para las restricciones, teniendo en cuenta que este problema, bueno, pues que por ejemplo que cada mesa está fabricada por un número, por una cantidad específica de metros cuadrados de madera, una cantidad de madera y otra cantidad de mano de obra, y es una combinación entre ellas las necesarias para fabricar una mesa o una estantería, para poder sacar estas restricciones, estas inecuaciones, vamos a utilizar una tablita. Vamos a ponerla por aquí por un lado, en el que tengamos en cuenta X, es decir, el número de mesas, e Y, es decir, el número de estanterías. Por otro lado, los metros cuadrados de madera. También el número de horas de mano de obra, el número de horas, y vamos a rellenar aquí. Para las mesas se necesitan 3 metros cuadrados de madera, pues bajo la columna de la X, que son las mesas, vamos a poner un 3 en la fila de madera. Y 1 hora de mano de obra, pues un 1 en la mano de obra. Lo mismo con las estanterías, que requieren 4 metros cuadrados de madera y 3 horas de mano de obra. Vale, seguimos leyendo el problema porque vamos a buscar los límites, porque teníamos una limitación. Por ejemplo, la madera, voy a borrar estas marcas para que podáis ver aparecer las otras. Aquí. Yo no puedo gastar cualquier cantidad de madera en fabricar las mesas y las estanterías. Tengo un límite, 150 metros cuadrados de madera y 90 horas de mano de obra. Por lo tanto, vamos a poner aquí una última columna de totales, vamos a ponerle T de totales, y allí vamos a poner los límites que tenemos. En la fila de madera tenemos como máximo, podemos gastar 150, y en la mano de obra podemos gastar como máximo 90. Ahora vamos a traducir esto a las inecuaciones. La primera, la madera, pues tendríamos que en cada mesa vamos a consumir 3 metros cuadrados por cada mesa. Esto lo vamos a sumar a los 4 metros cuadrados que necesita cada estantería, y esa suma, esos metros cuadrados de madera, no pueden superar, ¿vale? Tienen que ser menor o igual a la cantidad que tengo de madera, que es 150 metros cuadrados. Lo mismo con la mano de obra. 1 hora para la fabricación de las mesas, más 3 horas para la fabricación de cada estantería. Y esto no puede superar, la suma esta no puede superar las 90 horas. Y además vamos a poner como últimas restricciones que X, es decir, el número de maderas, tiene que ser una cantidad positiva o igual a 0. Tengo que fabricar, no puedo fabricar menos 3 mesas de madera, ni menos 6 estanterías, por lo tanto, Y también tiene que ser superior o igual a 0. Y aquí ya tendríamos formulado nuestro correspondiente problema de programación lineal.
Nos vamos al apartado B, donde nos piden que representemos la región factible e indiquemos cuáles son sus vértices. Bueno, pues lo primero para representar va a ser que vamos a marcar cada una de nuestras ecuaciones con un color, perdón, de nuestras inecuaciones, porque lo que vamos a representar son las restricciones. La primera restricción la voy a marcar en turquesa y la segunda en verde, porque esas restricciones las representaré con estos colores en el gráfico. Y para poder representarlas en una gráfica siempre necesitaremos una tabla de valores. Por lo tanto, vamos a poner una tabla de valores para cada una de las restricciones. Para la primera, para la turquesa, voy a copiar aquí la restricción. Esta vez la voy a copiar como una ecuación, es decir, con un igual, no con el menor igual, porque ahora mismo en este momento no nos interesa el menor. Sería 3x más 4y igual a 150. Y esto le vamos a dar valores a la x y a la y. En concreto, vamos a dar los valores que corresponden a los puntos de corte. A 0x, el corte en y 0y, el corte en x. Cuando tengamos estos puntos, bueno, vamos a obtenerlos ya. Si ponemos 0 en x, 3 por 0 nos queda que 4y es igual a 150, por lo tanto, y es igual a 150 entre 4, que nos da 37,5. Y si la y vale 0 para el segundo punto, 4 por 0 es 0, es decir, que tendríamos que 3x es igual a 150, x sería igual a 150 entre 3, es decir, 50. Ya podríamos representar esta inecuación. Voy a poner aquí mismo, una gráfica. Solo vamos a representar la parte positiva de los ejes. ¿Por qué? Porque eso es lo que representa nuestras restricciones, la de que x tiene que ser mayor o igual a 0, ¿vale? X mayor o igual a 0, solamente puedo tener el 0 aquí como mucho, y la y también tiene que ser positiva o igual a 0, por eso solamente represento las partes positivas de los ejes x e y, para cumplir las restricciones de que tengo que fabricar un número positivo de mesas y un número positivo de estanterías. Vamos a representar, vamos a marcar, ¿vale? Separemos de 10 en 10 el eje X, 20, 30, este sería 40, 50, 60, 70, 80 y vamos a llegar hasta el 90. En el eje Y, bueno, el 90 me hace falta que, así mejor. El eje Y vamos a también separarlo de 10 en 10, 10, 20, 30 y 40. Y con estos valores ya podríamos representar la primera inecuación. La recta que la representa sería la que va del punto 0 en X a coordenada Y 37,5, es decir, más o menos aquí, fíjense el corte con el eje Y, ahora el corte con el eje X que es 50, 0, vamos hasta 50 en X y nos quedamos en 0 en Y, justo el corte con el eje X y trazamos la recta. Ahora lo que nos falta ver es qué parte, porque fíjense que esta recta nos ha separado en dos semiplanos, la gráfica. ¿Qué parte cumple? ¿Esta, la que va hacia el 0, 0, o esta? No lo sabemos, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar que semiplano cumple con nuestra inecuación. Y para ello vamos a usar el 0, 0, ya que nuestra recta no pasa por el 0, así que podemos utilizarlo como punto de comprobación. Comprobamos el 0, 0. Vamos a ponerlo por aquí. Vale, nuestra primera inecuación, si ponemos un 0 en la x, sería 3 por 0 más 4 por 0y también, coordenada 0, 0. Y esto tiene que ser menor o igual que 100, perdón, tiene que ser menor o igual, sí, que 150. Veamos, 3 por 0 es 0, más 4 por 0 es 0, 0 más 0 es 0, 0 es más pequeño o igual que 150, sí. Por lo tanto, la inecuación celeste cumple hacia el 0. Este es el semiplano que me interesa. Marcamos flechitas hacia él. Vamos ahora a representar nuestra segunda inecuación, nuestra segunda restricción, la que hemos marcado en verde. Vamos a colocarla aquí, vamos también a copiarla como si fuera una ecuación. X más 3y va a ser igual a 90. Y le vamos a dar valores también, los mismos valores. Vamos a utilizar los puntos de corte con los ejes, 0 en X o 0 en Y. Si ponemos 0 en X, nos queda que 3Y es igual a 90, por lo tanto Y es 90 entre 3, eso nos da 30. Y si ponemos el 0 en la Y, directamente nos queda que X es igual a 90. Vamos a representarlo en la gráfica. El punto 0,30 sería 0 en X, 30 en Y, aquí. Y el punto 90, 0 sería 90 en X y 0 en Y. Trazamos la recta que une los dos puntos de corte, casi recta. Y ahora vamos a comprobar que el lado cumple, si el que está más, el que incluye el 0, 0 o el otro. Vamos a comprobar el punto 0, 0 también con nuestra restricción, con la verde, la X sería 0
más 3 veces la y, que también es 0, y tiene que ser menor o igual a 90. 0 más 0 es 0. ¿Es esto menor o igual a 90? Sí, por lo tanto, el lado que cumple es el que va hacia el 0. Eso nos indica que nuestra región factible es justo este huequito de aquí, el que está comprendido entre este vértice, este y este. Vamos a nombrarlos. Sería el vértice A, el B, el C y el D. Y esta área de aquí, esta región de aquí, es nuestra región factible. Bien, ahora nos faltaría decir cuáles son las coordenadas de estos vértices. Vamos a ponerlo por aquí. Pero nos pedía que representáramos la región factible e indicáramos cuáles son sus vértices. Vale, pues para el punto A es muy fácil porque solamente tenemos que fijarnos en que son las coordenadas 0, 0. En la gráfica se ve. Luego el punto B corresponde al punto de corte en el eje Y de la recta verde, y esas son las coordenadas 0, 30. Estas coordenadas las tenemos claras. Luego iría el punto C, que si se fijan es el punto de intersección de la recta azul y, bueno, turquesa y la recta verde, y esas coordenadas realmente no las conocemos, están aproximadamente en el algo menos de 20 en X y algo más de 20 en Y, pero no lo sabemos exacto, las vamos a tener que obtener. Así que vamos a dejar aquí X, y terminemos con el punto D, que también conocemos sus coordenadas, que son la 50, 0. Entonces nos faltan las coordenadas del punto C. Y como habíamos dicho antes, vamos a obtenerlas teniendo en cuenta que es la intersección entre nuestras dos rectas. Vamos a colocar las dos rectas aquí como un sistema de ecuaciones. Sería 3x más 4y es igual a 150 y x más 3y es igual a 90 y tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Vamos a despejar en cada una de ellas una de las variables, vamos a elegir la x. En la primera x sería 150, perdón, que aquí dibujamos la y muy mal, parece una x ahora. Bien, seguimos, despejamos de la primera ecuación la x sería 150 menos 4y y todo entre 3. Y ahora si despejamos de la segunda la x, pues sería 90 menos 3y. Igualamos las dos expresiones, 150 menos 4y partido de 3 es igual a 90 menos 3y. Y de aquí despejamos la y, pasamos el 3 multiplicando, lo multiplicamos por 90 y por 3y, sería 150 menos 4y es igual a 270 menos 9y. De aquí pasamos las 9i positivas, quedaría 9i menos 4i, serían 5i, y pasamos el 150 restando a este lado. Despejamos la i, obtenemos que la i es igual, vamos un momentito por aquí, porque no nos va a caber todo el despeje, vamos a colocar la solución aquí, la i es igual a 24. Siendo la i 24, y si la sustituimos, por ejemplo, en la expresión de aquí, tendríamos que 90 menos 3 por 24 nos dice que x es, resolviendo esta operación sale que x es 18. Así que nuestro punto C tiene coordenada x 18, lo que decíamos antes, un poco más pequeño de 20, y coordenada y 24, un poco por encima del 20. En la gráfica más o menos intuíamos estos valores, pero no estábamos seguros. Ahora ya tenemos las coordenadas de todos los vértices, por lo que habríamos acabado el apartado B y nos iríamos al apartado C, que nos preguntan, ¿cuántos muebles de cada tipo se deben fabricar para maximizar el beneficio? Bueno, pues esa combinación de cuántas mesas y cuántas estanterías habría que fabricar para maximizar los beneficios, en realidad son los vértices de nuestra región factible. Entonces, vamos a sustituir en nuestra función objetivo, la que queremos maximizar, es decir, en la función beneficio, que dependía de las mesas y de las estanterías, y era 160, un momento, aquí, 160 por x más 225 por y. Aquí vamos a sustituir cada uno de nuestros vértices, el A, el B, el C y el D, y obtendremos cuál de esas opciones nos da un beneficio máximo. Vamos con el A, el vértice A primero. Entonces, para el A, tendríamos que calcular los beneficios cuando X, perdón, he escrito B, no, para el A. Ah, claro, sí, perdón. Vale, vamos a cortar solo aquí. Vamos al vértice A. Para ello vamos a sustituir en nuestra función beneficios las coordenadas del punto A. El punto A era el punto 0, 0. Por lo tanto, sería 160 por 0 más 225 por 0. Y esto nos da que 0 más 0 es 0 euros. Bueno, el punto A no tiene pinta de ser el que nos maximice los beneficios. Vamos a ver
el vértice B. ¿Qué pasa con el vértice B? Aquí los beneficios son para X, es decir, 0 mesas y 30 estanterías. Si fabricamos 0 mesas y 30 estanterías, tendremos que el beneficio sería 160 por 0 más 225 por 30, que nos da una cantidad de 6.750 euros. Vamos a ver qué pasa en el vértice C. Para C sería que obtener el beneficio cuando fabricamos 18 mesas y 24 estanterías. Esto sería 160 por 18 más 225 por 24. Resolvemos y nos da 8.280 euros. De momento este es el valor más alto que hemos obtenido de beneficio. Vamos a ver el punto D, el vértice D, a ver si nos da un beneficio superior. En D, el beneficio para, aquí teníamos las coordenadas de D eran 53, 0, serían 50 mesas y ninguna estantería, 160 por 50, más 225 por ninguna estantería, por 0. Esto nos da un beneficio de 8.000 euros. Bien, pues como veníamos viendo antes, el vértice que mayor beneficio nos da es el vértice C, ya que nos da 8.280 euros de beneficio, el mayor que hemos podido obtener. Entonces, la respuesta a nuestra pregunta, a cuántos muebles de cada tipo se deben fabricar para maximizar el beneficio, se deben fabricar, el punto C eran 18 mesas y 24 estanterías para obtener un beneficio máximo de 8.280 euros. Y aquí tendríamos el ejercicio ya completo. Bien, aquí tenemos nuestro enunciado. Nos dicen que una jugadora de ajedrez ha conseguido premios en 51 de los torneos en los que ha participado a lo largo de su vida. Vale, habrá participado en más torneos, pero solo ha conseguido premios en 51. También nos dicen que los torneos han sido locales, nacionales e internacionales. Que el número de torneos locales en los que ha participado ha sido el doble de los nacionales. Además, por cada 5 torneos nacionales ha participado en 2 internacionales. Y lo último que nos dicen es que los torneos en los que ha conseguido premios, que son 51, representan un 30% de todos los torneos en los que ha participado. Bien, el apartado A nos pide que planteemos el correspondiente sistema de ecuaciones. Y el segundo, pues que lo resolvamos, que contestemos a la pregunta en cuántos torneos de cada clase ha participado esta jugadora. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar nuestras incógnitas, es decir, X, Y y Z. Si tenemos en cuenta la pregunta en cuántos torneos de cada clase ha participado esta jugadora, podemos decir que mis incógnitas son el número de torneos locales que ha jugado, el número de torneos, perdón, aquí, nacionales, y Z sería el número de torneos internacionales. Y ahora vamos a volver a leer el enunciado para intentar sacar nuestras ecuaciones. Tenemos 3 incógnitas, 3 ecuaciones, y las colocaremos en esta llave. A ver, para empezar, por aquí nos dicen que el número de torneos locales, a ver, por aquí, locales, en los que ha participado, no, sí, en los que ha participado ha sido el doble de los nacionales. Bueno, si traducimos eso, o si lo convertimos al lenguaje algebraico, lo que quieren decir es que el número de torneos locales, es decir, X, ha sido la misma cantidad que el doble de los torneos nacionales, es decir, Y. Bien, ya tendríamos aquí una ecuación. Vamos a despejarla. Sería X menos 2Y. Para colocar en orden, procurad colocar siempre las ecuaciones X y Z igual y 0 o un número. En este caso queda 0. Vale, nos llevamos esta primera ecuación que hemos encontrado. Aquí, X menos 2Y es igual a 0. Tenemos una ecuación. Vamos a por otra. Seguimos leyendo y nos dicen que además por cada 5 nacionales ha participado en 2 internacionales. Vamos a plantear esto como una regla de 3. Es decir, de los torneos nacionales o internacionales. Nos dicen que por cada 2 torneos internacionales ha participado en 5 torneos nacionales. Si los torneos nacionales habíamos dicho que era I, colocamos una I aquí debajo y los internacionales Z, pues aquí tenemos nuestra regla de 3.
Entonces podríamos decir que 5 por z, 5 por z es igual a i por 2. Aquí tendríamos ya casi nuestra ecuación. Despejamos, sería menos 2i más 5z es igual a 0. Y la colocamos en nuestro sistema de ecuaciones. Menos 2i más 5z es igual a 0. Vamos a poner bien este 0 de aquí, que se nos quedó, que parecía un 6. 0. Vamos a por la última. Los torneos en los que ha conseguido premios representan un 30% de todos los que ha participado. Y claro, ¿en cuántos torneos de los que ha participado consiguió premios? Esto venía en la primera frase que nos decía que una jugadora de ajedrez ha conseguido premios en 51 de los torneos que ha participado. Bien, vamos a colocar esto por aquí, nuestra última, por ejemplo, por aquí. Sería que de todos los torneos que ha participado, que serían X más Y, es decir, los locales más los nacionales más los internacionales, de todos estos torneos, solo del 30%, así que vamos a multiplicarlo por 0,3, que es 30 entre 100, 30%, todo esto representa 51 torneos con premio. Solo el 30% de todos los torneos consiguieron premio. Y esos son 51 torneos. Vamos a despejar el 0,3 dividiendo a 51, x más y más z sería 51, entre 0,3 nos queda que x más y más z es igual a 170. Y ya tendríamos la última ecuación. X más Y más Z es igual a 170. Con esto tendríamos el primer apartado, nos vamos al segundo. Sería resolver ese sistema. En este caso he decidido que vamos a utilizar Cramer. Vamos a copiar primero el sistema. Se podría resolver por Cramer, por Gauss o también sustituyendo. De hecho, este sistema es muy fácil de resolver sustituyendo. Podríamos despejar de la primera ecuación la X. De la segunda ecuación podríamos despejar las z. Y esa x y esa z la metemos en la tercera ecuación, despejamos la y y ya lo tendríamos resuelto. Pero para que podamos aprender otro método, he decidido que sea el de Cramer. También podríamos hacerlo por Gauss, pero este caso va a ser Cramer. Colocamos nuestro sistema y lo vamos a ordenar. Vamos a colocar la primera ecuación, la más larga arriba, que se va más bonito. Además, si estuviéramos resolviéndolo por Gauss sería lo más conveniente, siempre la fila de unos que esté la primera. Copiamos las demás, menos 2i más 5z igual a 0, y x menos 2i igual a 0. Vale, vamos a construir la matriz, dos matrices. La matriz ampliada, es decir, incluyendo las soluciones, y la matriz sin ampliar solamente la columna de x, la de y y la de z. Colocamos aquí la ampliada, sería 1, 1, hay una X, una Y, una Z, línea de puntos y al otro lado del igual tenemos 170. Luego sería 0, porque no hay X en la segunda ecuación, menos 2Y y 5Z. Y 0 al otro lado del igual. 1, menos 2, 0 y 0. Bien. La matriz de solamente las variables o las incógnitas sería aquí, vamos a colocarla por aquí, sería 1, 1, 1, 0, menos 2, 5, 1, menos 2 y 0. Y de esta matriz vamos a calcular su determinante. Vamos a colocarlo aquí debajo. Determinante de n sería 1, 1, 1, 0, menos 2, 5, 1, menos 2, 0. El primer valor sería 1 por menos 2 y 0 sería 0, más 0 por menos 2 y 1 también sería 0, más 1 por 1 y por 5 sería 5. Ahora restamos la otra diagonal. 1 por menos 2 y por 1 sería menos 2, 5 por menos 2 y por 1 menos 10, y 0 por 0 y por 1 sumamos un 0. Total, que nos queda 5 menos 12, perdón. 5 menos 12. Menos con menos se queda más, suman, así que el determinante de m es 17. Bien, pues ahora ya vamos a empezar a calcular cada una de nuestras incógnitas. Primero la x. Para la x
vamos a colocar una fracción. En el denominador de esa fracción iría el determinante de m y en el numerador el siguiente determinante. Vamos a colocar la matriz m, pero en la columna de las x vamos a sustituir la columna de las soluciones, de los valores que estaba al otro lado del igual. Es decir, la primera columna será 170, 0 y 0. Es justo la columna que he marcado con puntos negros en la matriz ampliada, esta de aquí. La colocamos en las X, en la columna de las X, y copiamos la columna de la Y y la Z. La Y es 1, menos 2 y menos 2, y la Z 1, 5 y 0. Resolvemos el determinante del numerador. La primera diagonal, 170 por menos 2 por 0 es 0, más 0 por menos 2 más 1, perdón, 0 por menos 2 por 1 sería 0 también, más 0 por 1 y por 5, 0, y menos la otra dirección, la diagonal. 1 menos 2 y 0, sería 0. 2 perdón, menos 2 por 5 y por 170 es menos 1700. Y más 0, que sería 0 por 1 y por 1, 0. Y en el denominador teníamos 17, que era el determinante que obtuvimos de la matriz M. En el numerador nos va a salir, cuando sumemos todo esto, pues menos con menos más, nos queda 1700 entre 17. Total, que nuestra X es 100. El número de torneos locales que ha jugado o en los que ha participado es 100. Ahora la Y. Para la Y vamos a hacer lo mismo, solo que esta vez en la columna de la Y es donde colocaremos la columna del otro lado del igual. Veámoslo. El determinante sigue siendo, el denominador, perdón, sigue siendo el determinante de m. Y en el numerador colocamos primero la columna de las x, esta vez la que es decir, 1, 0 y 1. En la columna de la y colocamos 170, 0 y 0, aquí. Y ahora la columna de la z, 1, perdón, 1, 5 y 0. Resolvemos, determinante, 1 por 0 y por 0 es 0, más 0 por 0 y por 1, que también es 0, más 1 por 170 y por 5, que es 850, pues más 850 y menos 1 por 0 y por 1, 0, más 0 por 170 y por 0 también es 0. Y el último también, 0 por 5 y por 1, también nos da 0. Denominador 17, total que nos queda 850 entre 17 y esto da 50. Es decir, que el número de torneos nacionales en los que ha participado son 50. Y vamos a por la última, la Z. Repetimos procedimiento. En el denominador seguimos teniendo el determinante de m. Y en el numerador vamos a calcular el determinante formado por la columna de las x, de la y. Y en la columna de la z sustituimos la columna del otro lado del igual de las ecuaciones, es decir, 170, 0 y 0. Vamos allá. La columna de la x, 1, 0 y 1. La y, 1, menos 2 y menos 2. Y ahora en la z colocamos el 170, 0 y 0. Aquí, en esta última columna de la z, ponemos la columna del otro lado del igual de nuestras ecuaciones. Para cada incógnita, lo mismo. Resolvemos el determinante del numerador. El denominador sabemos que es 17 y el numerador sería 1 por menos 2 y 0, 0, más 0 por menos 2 y 170, 0, más 1 por 1 y por 0, otra vez 0, menos la otra diagonal, el otro sentido, 170 por menos 2 y por 1, que es menos 340, ahora menos 2 por 0 y por 1, pues más 0, y 0 por 0 y por 1, más 0. Nos dan el numerador menos con menos es más, pues 340 entre 17. Resolvemos y nos da 20. Aquí. Por lo tanto, los torneos de cada clase en los que ha participado esta jugadora son torneos locales 100, torneos internacionales, perdón, nacionales 50 y torneos internacionales 20. Y aquí tendríamos ya terminado este apartado y con ello el ejercicio. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y ya saben, si les apetece, suscríbanse al canal. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.